Capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y la libertad del mercado, bajo una estructura que la cual se organiza la actividad económica y social, la producción y bienes y servicios y su distribución y consumo. El monopolio en México no hay competencia, solo existe un único productor de varios servicios y productos. Es una estructura de mercado. Para aumentar las cantidades vendidas debe disminuir el precio de los productos. Estos no tienen sustitutos cercanos. En México se puede localizar a Carlos Slim, dueño del monopolio más grande, y tiene empresas como Telcel, Sanborns, Sears, y luego está Dorian, Walmart y Bodega Aurrerá por la mano de Lorenzo Zambrano. El crecimiento económico es la renta nacional por persona del país en un plazo de tiempo, en sus siglas PIB. El crecimiento se puede ver en el aumento del comercio extranjero, asignación eficiente de recursos públicos, reducción de violencia, aumento del PIB, alta tasa de empleo. En el desarrollo económico es la capacidad que tiene un país de generar riqueza. Este se refleja en la cantidad. De aquí se puede ver el impulso del capital en los jóvenes y mayor entorno de inversión. La situación política, económica, social en México previo a los modelos económicos es un México posrevolucionario después de Porfirio Díaz, con los presidentes Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza. Estos tienen un fin de pacificar el país, creando instituciones como la banca, Secretaría de Educación Pública, del Trabajo, partido político PRM, con el fin de no más golpes de Estado y que los políticos no se estén peleando entre sí. Cómo se crean instituciones y estructuras que ayudarán a un tener país más controlado. La concepción del Estado benefactor empezó con el presidente Lázaro Cárdenas, con la expropiación petrolera, el fomento a la educación pública y su extensión, creación del Instituto Politécnico Nacional y la aplicación de la Constitución, ya que en el México revolucionario existía, solamente que no se había aplicado como tal. Distribuye tierras al pueblo mayor, empieza a preocuparse por los derechos del trabajador. En este periodo se caracteriza porque el Estado protege al pueblo, provee y cuida. El milagro mexicano de 1940 a 1970 se continúan aplicando las políticas del estado de bienestar con Manuel Ávila Camacho, con la fundación del IMSS y con ciertas políticas dándole al Estado lo que necesita. Se ve la política de sustitución de importaciones, en donde Miguel Alemán trata de impulsar la industria nacional para que México produzca los mismos productos que antes venían del extranjero, en fin, una industria sustitutiva, y empezamos a ver el cierre de fronteras. La política del desarrollo estabilizador con Adolfo López Mateos y Gustavo Ordaz, en donde tratan de estabilizar la política y no tanto enfocarse en el comercio exterior. De 1970 a 1976, el presidente Luis Echeverría era un economista. El efecto global de las políticas económicas aplicadas por Echeverría fue la enajenación del sector privado y la desestabilización de la economía, el aceleramiento de la inflación y el aumento del déficit externo a fines de su periodo presidencial. Creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el IMCE,
El presidente licenciado Luis Echeverría Álvarez creó este instituto con el fin de promover las asociaciones de productores, comerciantes, distribuidores y exportadores para estimular y proveer el crecimiento del comercio exterior. El modelo del desarrollo acelerado con José López Portillo de 1970 a 1982 fue la petrolización del país, apostar todo el petróleo, todos los ingresos y exportarlo, donde para llevar a cabo tuvo que pedir muchos créditos al Fondo Monetario Internacional, a países extranjeros y endeudó muchísimo al país. La deuda empezó desde que México nació independiente desde 1981, ya que España le dijo que le debía dinero por los costos de guerra. Francia e Inglaterra también. En 1981 se resuelve el conflicto en los países árabes y vuelve la producción del petróleo, por lo tanto, el precio de él baja y México quiebra. Quiebran las empresas y el desempleo aumenta. En 1982 termina el modelo económico mercantilista en donde el Estado protege, provee, cuida. Termina. Estados Unidos, al igual, se vino abajo por la recuperación de las guerras de Árabes y Vietnam, y esto dio una vuelta, ya que en este momento las equivalencias de las monedas de diferentes países tenían como referencia al dólar de Estados Unidos. Este se recupera ya que suben los intereses. Esto solo afectó a los que debían dinero, como México. Y aquí vemos que todo el periodo de México, desde 1920 hasta aquí, tuvo un modelo mercantilista. La única forma de recuperarse de la deuda y de la crisis era pidiendo de nuevo al Fondo Monetario Internacional, pero le ponen condiciones a México. México se tendrá que abrir al comercio y cambiar a un modelo neoliberalista donde se firma un tratado de libre arancel, el GATT, Comercio Libre Mundial. Pero hasta 1986 México entra oficialmente al GATT. La crisis y agotamiento de los modelos. En 1985, México entra en una crisis social por el terremoto que dejó también al punto de la quiebra. Y en 1986 explota el volcán Chichinal. Luego, Carlos Salinas, fiel creyente del neoliberalismo, firma un tratado de libre comercio de América del Norte, el TLCEN, donde se forma un mercado regional norteamericano en donde están involucrados Canadá, Estados Unidos y México. Es una privatización máxima de empresas estatales, incluida la banca, y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad. Las medidas políticas, económicas y el impacto social del tratado fue una ola de reformas donde se reforman la Constitución para que las tierras se puedan vender y los trabajadores extranjeros y los trabajadores poco a poco pierdan sus derechos laborales. Las empresas mexicanas no pueden competir con las empresas internacionales extranjeras. Los principios del moralismo es de que el Estado no interviene en el comercio y entonces viene la privatización de empresas paraestatales y la venta de empresas de México, ya que las empresas de México al vender daban un cierto impuesto entre comillas al gobierno y eso ayudaba a aplicarlo en recursos y para el beneficio de México. El liberalismo es una filosofía política y moral que en sí es la libertad individual de una forma de alimentación para el poder del Estado. Es una igualdad ante la ley y provee la libertad y la tolerancia.
También provee la propiedad privada y la libertad de asociación entre empresas. El neoliberalismo es una filosofía política económica con un esquema capitalista, con principios radicales. Surge cuando la intervención del Estado o de una reacción de una justicia social toma fuerza gracias a los claves de la economía capitalista. Esta favorece a la privatización de empresas y servicios que están en manos del sector público, como la reducción del gasto social y la libre competencia. Debilitar y desintegrar los sindicatos. En este sistema económico, la economía es el principal desarrollo social y considera que la sociedad deberían estar subordinados a las leyes del mercado, entre comillas, libre comercio. La globalización es el estado y el resultado de la consignación del capitalismo como una interconexión de manera social y política de los países del mundo. Ofrece una interdependencia económica para las empresas y mercados. El mercado de bienes y servicios se da alrededor del mundo libremente debido a la gran apertura que se le ha dado al sector del comercio y la inversión. En pocas palabras, es el sistema financiero mundial globalizado. Sus consecuencias de este movimiento es el movimiento migratorio con una conectividad y telecomunicación. Estudia los mercados del mundo, una conectividad más fuerte y aplicando la tecnología y la nueva innovación de estos. Mejores precios en bajo costos. La subcontratación es un mecanismo personal de una empresa que utiliza donde se transfieren recursos y las responsabilidades. Es el acto de tercerizar los servicios de la empresa para que así se reduzca la carga de trabajos hechos internamente y escalar el alcance y la proximidad del negocio. Estos son contratados para llevar a cabo tareas específicas, por ejemplo, servicios de diseño gráfico, comunicación y contabilidad, o en un enfoque personal para alcanzar los objetivos de la empresa. Una de las desventajas es la rotación del personal, puede provocar que nadie se vuelva experto en su área, como puede afectar en la cantidad de empleo formal, la creación de dependencia con el proveedor, la poca afinidad de los trabajadores para la empresa que lo contrata.